Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, como comenté en el anterior vídeo, vamos a comenzar un nuevo proyecto de enseñanza, un nuevo proyecto divulgativo en el que vamos a hablar de la microbiología. La microbiología. Como concepto, ¿qué es la microbiología? Bueno, pues es la ciencia, la rama de la ciencia o la disciplina que se encarga del estudio de los organismos que no son perceptibles a simple vista, que se denominan microorganismos o microbios. La taxonomía. La taxonomía es la parte de la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos. Dentro de la microbiología, pues podemos encontrar la virología, que se encarga del estudio de los microorganismos acelulares, es decir, no se consideran organismos vivos, que son los virus. La bacteriología, pues se encarga de los microorganismos más numerosos, los que en la mayor parte causan enfermedades, que son microorganismos procariotas, que son las bacterias, unicelulares y procariotas. En siguiente lugar tenemos a la micología. La micología se encarga de estudiar a los microorganismos eucariotas, en este caso son los hongos, el reino de los hongos. La protozoología pues se encarga de estudiar a otro tipo de microorganismos unicelulares, es decir, formados por una única célula y que también son eucariotas. Y la parasitología pues se encarga de estudiar a los microorganismos que son parásitos, es decir, que utilizan a otro como huésped para causar enfermedades, y algunos artrópodos también de interés clínico. Bien, diferencia entre procariotas y eucariotas. De esto ya hablé en otro vídeo, pero bueno, la principal diferencia entre ambos tipos de microorganismos radica en la presencia o no de tejido o envuelta nuclear, es decir, envuelta de su ácido nucleico. Los procariotas no tienen tejido o envuelta nuclear y los eucariotas sí que tienen esta envuelta o tejido nuclear. Además, los procariotas, que son las bacterias, tampoco disponen de diferentes tipos de orgánulos membranosos, como el retículo endoplasmático rugoso, el liso, el aparato de Golgi y demás. Pero sí que ambos tienen unos orgánulos que son los ribosomas, que son, digamos, unos orgánulos que están formados por ARN y proteínas y en los cuales se lleva a cabo el proceso de la traducción, es decir, el proceso de paso del ARN mensajero a proteínas. Es decir, en los ribosomas se fabrican las proteínas. Bien, vamos a hablar de la microbiología a nivel clínico, es decir, vamos a estudiar a los microorganismos más conocidos o digamos, los que más probabilidad tienen de causar enfermedades en el ser humano. Bien, en el ser humano encontramos dos tipos de flora bacteriana. La flora, digamos, una flora natural. Dentro de la flora natural tenemos la flora residente, que se encuentra en número estable y en una zona bien definida de humedad, pH y temperatura. Digamos que son microorganismos saprófitos porque se alimentan básicamente de los nutrientes que nosotros ingerimos con la dieta. Y luego tenemos una flora transitoria que sí que varía en número y en especies en función, digamos, de los cambios en las condiciones fisiológicas del individuo, por ejemplo, la capacidad o, digamos, la situación que tenga en ese momento el sistema inmune del individuo, etcétera. Y estos organismos se consideran, la flora transitoria, son organismos oportunistas, porque se aprovechan de esos cambios fisiológicos para poder, digamos, causar enfermedades y algún tipo de patogenicidad. La flora residente es la que se encarga de controlar el número y en especies a la flora transitoria. De hecho, la flora residente, digamos que no es esencial para el ser humano, pero sí que es beneficiosa porque, de hecho, hay algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina K, que son producidas por esta flora residente, lo que conocemos como la microbiota intestinal. Vale. Diferencia entre infección y enfermedad. La infección es, digamos, la capacidad que tiene un microorganismo de alterar las células, de producir daño celular. Mientras que la enfermedad es el conjunto de síntomas o síndromes causados por esta infección. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de la septicemia, que es una infección en la sangre que siempre suele ocasionar enfermedad, es decir, síntomas y síndromes. Factores de virulencia. Los factores de virulencia son componentes, son moléculas que tienen las bacterias, en este caso, o los virus, o determinados tipos de microorganismos con capacidad patogénica que determinan su capacidad para poder ocasionar enfermedad. En este caso, de los factores de virulencia encontramos varios tipos. Moléculas de superficie, que son conocidas como antígenos, que suelen ser moléculas, digamos, son receptores que se encargan de unirse a superficies, por ejemplo, superficies de las células eucariotas, de las células de nuestro propio cuerpo, para poder producir este tipo de enfermedades. También podemos encontrar toxinas. Las toxinas son, digamos, moléculas que normalmente suelen tener una naturaleza proteica y que reaccionan con tejidos, con células, suelen causar reacciones alérgicas, de inflamación, enfermedades leves, incluso a veces enfermedades también mortales. Las toxinas. Y estos son los factores de virulencia. Varios conceptos en la microbiología. DI 50, dosis infectiva 50. Digamos que es el número de microorganismos
que produce infección en el 50% de los animales de experimentación inoculados. DL50, dosis letal 50, número de microorganismos que produce la muerte en el 50% de los animales de experimentación infectados. DMI, dosis mínima infectiva, el número más bajo de microorganismos que produce infección en los animales de experimentación inoculados. Y dosis mínima letal de ML, número mínimo de microorganismos que produce la muerte en los animales de experimentación infectados. Bien, bacterias, estructura. Las bacterias están formadas por una pared celular. Y la pared celular de las bacterias, en este caso, contiene una sustancia que se llama peptidoglicano o mureína, que es esta parte de aquí que os he puesto, y en función de la morfología y la estructura de esta pared, podemos diferenciar dos grandes grupos de bacterias, gram positivas y gram negativas, como veremos a continuación. En cuanto a la morfología, bueno, la morfología de las bacterias suele ser de varios tipos. Los cocos, por ejemplo, tienen forma circular, bacilos tienen forma más alargada, espiroquetas, por ejemplo, tienen como forma de espiral. Hay varios tipos en los que hablaremos ya más adelante en otros vídeos. Luego, diferencia entre gram positivas y gram negativas, ¿vale? Las gram positivas tienen una pared de peptidoglicano más gruesa, es decir, es más gruesa y digamos que tiene una serie de antígenos de membrana que tienen capacidad antigénica, es decir, son factores de virulencia que se llaman ácidos teitoicos y lipoteitoicos, que salen directamente de la membrana citoplasmática. Digamos que la pared de las gram positivas es más gruesa y más sencilla. Las gram negativas tienen una pared más fina, más delgada, pero más compleja. ¿Por qué? Porque tenemos en la parte más externa una membrana que digamos que es impermeable pues, muchas veces a antibióticos y determinadas sustancias de gran tamaño. Por debajo de esa membrana externa tenemos un espacio que se llama espacio periplásmico y por debajo de ese espacio periplásmico ya tendríamos la capa de peptidoglicano o de mureína. El peptidoglicano está formado por dos disacáridos, la N-acetilglucosamina, que se llama NAGA, y el ácido N-acetilmurámico, que es el NAM. Estos dos disacáridos forman el peptidoglicano o mureína característico de las bacterias, células procariotas. Las gram negativas en la pared, en la envuelta externa, en la envuelta que está más hacia afuera de su estructura, de su envuelta celular, digamos que tienen fosfolípidos en la cara externa y lipopolisacáridos LPS y proteínas en la cara externa. Estos LPS, como por ejemplo el lípido A, también son potentes endotoxinas, ¿vale? En este caso, el lípido A es una potente endotoxina. Luego, ¿de qué podemos hablar también? Bueno, ya hemos hablado de la diferencia entre gram positivas y gram negativas. Vale, otros elementos de las bacterias, de su estructura, ¿no? El citosol. El citosol es el fluido que se encuentra dentro, donde se producen la mayor parte de las reacciones metabólicas de las células. Es una sustancia, es un fluido rico en muchas proteínas y enzimas. Los ribosomas, como bien hemos dicho, se suelen agrupar en polisomas o polirribosomas, que son cadenas de ribosomas, y es donde se produce la traducción, es decir, la síntesis de proteínas. La diferencia entre procariotas y eucariotas es que el coeficiente de sedimentación en procariotas es 70S y en eucariotas es 80S. Inclusiones, pues por ejemplo, inclusiones son gránulos de reserva, por ejemplo, de glucógeno. El glucógeno se tiñe con yodo, o las grasas que se tiñen con un tinte que se llama Sudán 3 o negro Sudán. Plásmidos. Los plásmidos son estructuras de ADN circular extracromosómico, es decir, se encuentran fuera del nucleoide, fuera de lo que es el cromosoma principal, que contienen genes que no son esenciales para la bacteria, pero que le proporcionan unas capacidades, digamos, extra para llevar a cabo determinadas funciones, muchas veces relacionadas con esta patogenicidad. ¿Vale? Estos son los plásmidos. El nucleoide es el cromosoma circular cerrado grande que se encuentra disperso en el citoplasma, en lo que es el citosol, y que carece de este tejido celular, de este tejido nuclear, perdona. Las endosporas son estructuras de resistencia que son capaces de generar ciertas especies de bacterias que lo que hacen es deshidratarse, perder toda su agua y se paralizan el 95% de su metabolismo. ¿Cuándo lo hacen estas bacterias? Pues cuando hay carencia de nutrientes, cuando aumentan las temperaturas, cuando hay falta de espacio vital, cuando hay administración de antibióticos o antisépticos en condiciones desfavorables. Y estas endosporas pues normalmente son típicas de ciertos tipos de especies bacterianas como las del género Clostridium, que son anaerobias, es decir, viven en ambientes ausentes de oxígeno, o por ejemplo el género Bacillus. Bien,
Los apéndices celulares, dentro de lo que es la composición bacteriana, los apéndices celulares, digamos que son estructuras extra que se encuentran, digamos, por fuera de esta envoltura nuclear. Por ejemplo, la cápsula. La cápsula, digamos que es la estructura que se encuentra por encima de todo, es decir, la estructura más externa. Y la cápsula está formada por polisacáridos, es como una estructura gelatinosa que le proporciona a la bacteria una defensa frente a la fagocitosis, es decir, que otro tipo de microorganismos o ciertos tipos de patógenos se la coman, se la fagociten. Además, la cápsula es una importante reserva de nutrientes porque carece, o sea, tiene muchos polisacáridos, muchos azúcares y contiene pues un antígeno que en este caso, si no recuerdo mal, es el antígeno K. Las fimbrias o pili son filamentos cortos y numerosos que rodean a toda la estructura de la bacteria y que son de dos tipos. Los comunes, que son las adhesinas, es decir, son estructuras que se adhieren a superficies celulares, y los sexuales, que son filamentos a través de los cuales se transmiten los plásmidos en el proceso llamado de conjugación. ¿Vale? Un proceso llamado conjugación sexual. Los flagelos. En este caso los flagelos sí que están implicados en la movilidad bacteriana, son estructuras helicoidales largas, son fibras contráctiles que se unen a la envoltura nuclear y que permiten el movimiento de la bacteria en el medio. Vale. Multiplicación bacteriana. Bueno, tenemos varios tipos de multiplicación bacteriana. La división binaria o bipartición es cuando una célula grande aumenta su tamaño, divide su ADN y se produce una tabicación desde el mesosoma, que el mesosoma es como una invaginación de la membrana citoplasmática, que por cierto en las bacterias carece de colesterol, en las eucariotas sí que tiene colesterol, en las bacterias no. Y a través de ese mesosoma se produce esa tabicación o división binaria, es decir, una célula madre, una bacteria madre, produce dos células hijas idénticas. Esporulación, proceso de esporulación, como hemos comentado, la formación de las esporas, ¿vale? En condiciones desfavorables, realmente no es una forma de división bacteriana, pero sí que tiene que ver con, digamos, los cambios que se producen en el ambiente. Y luego los procesos de conjugación. La conjugación es el proceso de la transferencia de los plásmidos, digamos, ese ADN extracelular cromosómico con forma circular de una bacteria a otra a través de las fimbrias o pili sexuales, ¿vale? Ese es el proceso de conjugación. Este proceso es muy importante en la ingeniería genética porque, digamos, permite la formación de plásmidos o fagos y permite la síntesis, en muchos casos, a través de este tipo de procesos, de proteínas, de antibióticos y de sustancias muy importantes, en este caso, en la industria farmacéutica. La transducción. La transducción es el paso, la transferencia de material genético entre una bacteria y otra a través de virus bacteriófagos que contienen una parte de este ADN. Y por último, la transformación, que es la captación de ADN del medio, de bacterias que están muertas. La movilidad bacteriana, quimiotaxis. La quimiotaxis es el movimiento bacteriano a través de receptores de sustancias en el medio que son sustancias químicas, quimioatracción y quimiorrepelencia. Y la fototaxis es el movimiento de la bacteria cuyo estímulo en este caso es la luz. Y por último, la aerotaxis, pues en este caso es el movimiento de la bacteria en función de la disponibilidad o no de oxígeno y dióxido de carbono. En este caso hablaríamos, dentro de la aerotaxis, de las anaerobias, es decir, bacterias que viven en ausencia de oxígeno, las aerobias facultativas, que son las que se adaptan mejor al medio, las aerobias, las que viven en presencia de oxígeno, y las microaerófilas, que son bacterias que necesitan presiones parciales de oxígeno muy disminuidas. En este caso, esto es una clasificación en función de la movilidad bacteriana. Dentro de esta movilidad bacteriana tenemos el movimiento pasivo y el activo. El activo de reptación, por ejemplo, el activo dirigido de reptación, el movimiento en forma de espiroqueta. El pasivo es pues, que hay ausencia de movimiento, el de flotación o browniano, o el natatorio o de natación. Esto se puede observar en un examen en fresco de una muestra sin ningún tipo de tinción a simple vista. Bueno, esto es un resumen de los principales conceptos de la microbiología, y en el siguiente vídeo, que lo publicaré seguramente de aquí de 10 a 15 días, hablaremos de los tipos de tinciones, ¿vale? Es decir, el uso de tintes para poder observar tanto la forma de las bacterias como si son gram positivas, son gram negativas, la forma, el tipo de colonia que forman en el medio de cultivo y demás características, ¿vale, chicos? Cualquier comentario o duda lo podéis poner en los comentarios debajo del vídeo. Un saludo.